Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Primero que nada, desearos felices fiestas en estas Navidades que recordamos nuestro Salvador Jesucristo. Fiestas nada paganas, son fiestas espirituales, muchas veces desvirtuadas por el comercialismo, pero fiestas en las que recordamos a Cristo. Aunque se celebra en una fiesta que antiguamente era pagana, nosotros somos cristianos y celebramos el nacimiento de Cristo. E invitamos a todos a lo mismo que dijeron los ángeles a los pastores: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Bueno, he hecho ya la felicitación, agradeceros a todos por el apoyo, por los suscriptores, por los que comentan, por los que dan un like y me apoyan en todos los sentidos, porque ya hemos cumplido 3 años en el canal y la verdad es que poquito a poco vamos creciendo, que es lo importante. Hoy quiero hablar de un tema que es muy duro y muy difícil, pero creo que es necesario porque es algo que tenemos que considerar. Lo que muchos grupos religiosos practican como rechazo, como ostracismo, como ley del hielo, shunning, que le dicen en inglés, que es evitar a las personas que dejan de ser miembros de su grupo religioso. Esto es algo muy duro, muy serio y muy delicado. Este vídeo, de hecho, se lo quiero dedicar a un gran amigo, más que amigo, un hermano, pero hermano de verdad, no solo de nombre, que lo ha padecido durante muchos años, que ha sufrido y ha llorado mucho por esta causa, y que precisamente por lo serio que es ni siquiera puedo decir su nombre, porque tendría repercusiones en su vida, actualmente todavía después de muchísimos años. Todavía tendría repercusiones en su vida. Por lo tanto, se le dedico a él especialmente y a todos aquellos que de alguna manera han sufrido este rechazo, este ostracismo por parte del grupo religioso al que pertenecían anteriormente. ¿Qué es el rechazo, el shunning, el ostracismo? Pues es simplemente dejar de hablar, dejar de tener contacto, dejar de tener relación con cualquier familiar, amigo o persona con la que te relacionas cuando abandona tu grupo religioso. Es decir, que si tú eres de una iglesia y te vas o te expulsan o te vas voluntariamente porque ya no quieres pertenecer o porque te cambias de iglesia, te cambias de religión, estos grupos religiosos directamente cortan toda relación con esa persona, sea familiar, sea tu padre, sea tu madre, sea tu hijo, tu propia sangre, más con cualquier amigo conocido, cortan completamente toda relación. Esto, lógicamente, no es una práctica bíblica ni una práctica humana, más bien es todo lo contrario, es una práctica cruel e inhumana que lo practican algunos grupos religiosos extremistas que tergiversan y que cambian muchas escrituras para justificar esto que es injustificable tanto del punto de vista humano como del punto de vista bíblico. Esta práctica cruel, como he dicho, la practican básicamente, que yo, hasta donde yo sé, lo que he investigado y conozco, los testigos de Jehová, los Amis, la Iglesia de la Unificación o los Munis, la Luz del Mundo, incluso también por las investigaciones que he hecho en la Cienciología, incluso el Opus Dei, también se le acusa de este mismo tipo de prácticas. Por lo tanto, vamos a analizar lo que es y lo que nos dicen las leyes de los hombres y la Biblia al respecto, a ver si realmente esto es una práctica cristiana, ¿no? O solamente es un método de coerción, un método coercitivo de grupos extremistas que lo único que buscan es mantener a sus adeptos controlados y por el miedo, por el terror a perder a su familia y a perder a sus amigos, los mantienen o los intentan mantener controlados completamente. La Carta de los Derechos Humanos, el artículo 18, dice que cualquier persona tiene derecho a elegir la religión que quiera y tiene derecho a cambiarse de religión sin que por ello sufra ningún tipo de represalia por parte del grupo religioso al que pertenecía. Si algunos grupos religiosos dicen que respetan la ley, tendrían que empezar por respetar esta ley, que es una ley lógica de derechos humanos. Pero, aunque a veces dicen que respetan la ley, luego tampoco respetan esto. Y, como he dicho, va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, muchos grupos religiosos justifican estas prácticas con la Biblia. ¿Cómo lo hacen? Pues voy a explicar un poquito cómo justifican y vamos a ver lo que enseña realmente la Biblia. Vamos a ver lo que enseña realmente la Biblia para ver si tienen razón o no tienen razón. Se basan básicamente en que la Biblia da el derecho a expulsar a aquellos que no cumplen con los principios o preceptos de la religión. Y eso es cierto.
Eso es cierto. La Biblia enseña acerca de la expulsión o la excomunión de una manera clara, como cualquier grupo no religioso, cualquier club social, cualquier grupo político, cualquier asociación de cualquier tipo que tiene unas normas y una persona, un miembro, las incumple, lo lógicamente es que puedan expulsarlo y tienen todo el derecho a expulsarlo, eso es normal. El problema no es la expulsión, que siempre se agarran, no, la expulsión es bíblica, no. La expulsión es bíblica, pero el trato que tú das al expulsado no es bíblico. Es una gran diferencia. Una cosa es expulsar y otra cosa es cómo tratas a esa persona después de haberlo expulsado. Si tú lo tratas con toda normalidad, como un exmiembro, no pasa nada. Pero si lo rechazas, lo discriminas, lo ignoras completamente, pues sí que estás maltratando física y psicológicamente a esa persona y le estás haciendo sufrir por algo que no debería ser así, porque la Biblia además no lo enseña. Me gustaría, antes que nada, que pensaran, ¿a quién rechazó Cristo? Dígame un ejemplo, un pasaje en las Escrituras donde Cristo rechazó, ignoró o dejó de hablarle a una persona, hiciera lo que hiciese. No hay ningún pasaje en la Biblia que leamos que Cristo rechazó a nadie. Teniendo esto en cuenta, vamos a leer los pasajes que algunos grupos utilizan para justificar este rechazo. En 1 Corintios 5, todo el capítulo nos habla de un hombre pecador en Corinto, en la iglesia de Corinto, que había fornicado, que se había acostado con su madrastra, con la esposa de su padre. Y Pablo lo recrimina, dice que eso es una maldad, que eso es algo horroroso, está claro, y dice, quitad inicuo de entre vosotros, ¿vale? Hasta ahí es correcto, pero no dice nada más, dice que lo saquen y que no le den cobijo en el sentido de, bueno, pues no pasa nada, pues ya, pues sigue siendo compadre, sigue siendo, eso es lo normal. Si una persona hace algo malo, algo tan horroroso, pues bueno, hay que guardar cierta distancia, pero no habla ni de negarle el saludo, ni de dejar de atenderlo. De hecho, en la segunda epístola de los Corintios parece que se reintegra y que se soluciona porque hubo un arrepentimiento. Por lo tanto, 1 Corintios 5 no justifica para nada el rechazo después de la expulsión. Sí la expulsión, pero no el rechazo. Pero sí que utilizan mucho la segunda epístola de Juan, porque claro, lo que tienen muchos grupos religiosos sectarios es que utilizan las escrituras descontextualizadas y luego encima las mezclan y hacen un paquete explosivo que no tiene nada que ver con la idea original de quien escribió estas epístolas, ¿no? Por ejemplo, la segunda epístola de Juan nos dice los versículos 10 y 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Y ahí se queda, dice, no puedes ni hablarle, porque si le hablas, participa de sus maldades. Esto está sacado completamente de contexto. Si vamos un poquito para atrás, vemos a ver a quién se refiere y por qué se refiere en esta frase. En el 7 dice, muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Está hablando de un anticristo, de una persona que engaña y que enseña una doctrina completamente anticristiana. Y en el 9 dice, todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, que dice que no digas bienvenido, porque en aquella época además tengan en cuenta que no habían hoteles como ahora, sino que cuando una persona viajaba, pues iba a casa, se hospedaba normalmente en casa de algún conocido, de algún familiar. Y entonces, claro, si tú le dabas cobijo, le dabas hospedaje a esa persona, lo lógico es que aceptaras todo lo que él tenía. Entonces dice, si viene el anticristo que enseña que Cristo no ha venido en carne, que Cristo no es el Mesías ni el Salvador, a esa persona ni lo recibáis ni le digáis bienvenido. Pero está hablando de un anticristo. No está hablando de un pecador que comete un error y que es expulsado por un error que comete. Ni está hablando de una persona que dice que ya no cree en esa religión y se cambia de religión o deja esa religión y se declara agnóstico o ateo. De eso no está hablando para nada. Está hablando de un anticristo. Solamente hay un caso y ni siquiera dice no le dirijas la palabra. Dice no le digas bienvenida, no lo acojas, no le des cobijo. Ni siquiera le dice no le hables. En ningún sitio de la Biblia lo dice. Por lo tanto vemos que aquí en ningún momento nos está hablando de no hablar, de ignorar o de aplicar esa ley de hielo a ninguna persona de este tipo, ni siquiera a los pecadores o los anticristos. De hecho, si vemos en Mateo 4, Jesucristo, cuando es tentado por Satanás en el desierto, tiene una conversación con él, y Satanás es el padre de los apóstatas, el padre de la mentira, el mayor apóstata de todos, ¿no? Y Jesucristo habló con él.
Habló con él, no le negó el saludo, ni le dijo no quiero saber nada contigo, ni nada, no. Se mantuvo en su posición y le contestó a todo lo que le decía. Y le respondió a todo lo que decía, mantuvo una conversación. De hecho, hay las tres tentaciones con las tres conversaciones. De hecho, de nuevo, insisto, y aquel que era de una religión y se cambia a otra. Antes podías estar en cierta religión y eras una excelente persona y un excelente cristiano. Y si ya dejas de creer en esa religión y te vienes a otra, o te vas a otra, seguramente, yo conozco casos de personas que pertenecían a este tipo de grupos y ahora son santos de los últimos días durante muchísimos años y muy fieles, que antes eran excelentes personas y excelentes cristianos y hoy en día siguen siendo excelentes personas y excelentes cristianos. Entre ellos mi amigo al que le dedico este vídeo y a todos los demás que conozco que lo han sufrido también en su propia carne. Por lo tanto, ¿qué problema hay? ¿Cómo podemos considerar a un excelente cristiano, porque está en otra denominación cristiana, como un apóstata, como un anticristo, como un pecador empedernido? No. Estamos tergiversando las escrituras, sacándolas de contexto y haciendo lo que no debemos hacer, que es ir más allá de lo que está escrito para nuestro propio beneficio, como vamos a ver un ejemplo en la propia Biblia. De hecho, como he dicho, no es una doctrina bíblica, sino que es una doctrina sectaria. Aquí tengo lo que les he enseñado muchas veces, el sistema BITE o BITE para los españoles de las técnicas de control mental, que lo hizo uno que perteneció a la Iglesia de la Unificación y que practicaba este tipo de control de conducta. Hay 4 puntos: de conducta, de información, de pensamiento y de las emociones. Y precisamente en el punto, a ver si lo tengo por aquí, 1.1, control de la conducta, dice regulación de la realidad. Te regulan los grupos de control mental, te regulan con quién vives y con quién te relacionas. Es una forma de control. Entonces, si hay uno que es ex y ya no pertenece, te dicen que te apartes de él porque no les interesa que tú escuches sus motivos y sus razones. Por lo tanto, controlan con quién vives y con quién te relacionas. Y en el punto 6, control emocional, al final, con punto 4, hay 6 puntos y el 6.º punto tiene varios subpuntos. Dice, creación de fobias, programación de miedos irracionales a dejar el grupo o a criticar la autoridad del líder, imposibilidad de visualizar un futuro al margen del grupo. Eso es lo que te crean. Y para eso te dicen, no hay felicidad fuera del grupo, hay terribles consecuencias que tendrán lugar para quien deje el grupo, hay un miedo. Se genera un miedo al rechazo de amigos o familiares porque se impone un rechazo y por lo tanto se genera un miedo para que no te vayas del grupo y nunca hay una razón legítima para irse. Quienes dejan el grupo siempre es debido a su debilidad, al dinero, al sexo, a la infidelidad o a la indisciplina. Nunca a que lo hayan realmente maltratado o le hayan enseñado una falsa doctrina. Esto es lo que nos enseña la psicología moderna y lo que nos enseñan las personas especializadas en estos temas. ¿Qué nos enseña realmente la Biblia? Pues de nuevo vuelvo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? El ejemplo de Cristo, y lo vamos a ver ahora con palabras y con hechos de Cristo, es precisamente todo lo contrario. ¿A quién rechazó Cristo? A nadie. Ni siquiera a los fariseos, que siempre estaban insultándole, tentándole, provocándole. Jamás les negó el saludo, jamás dejó de hablar con ellos, les contestó a todos. Y con todos habló y con todos se comportó. Y incluso cuando les llamó la atención en Mateo 23 y les dijo todo lo que eran, se lo dijo claramente en la cara. No dejó de hablarles, sino que se lo dijo claramente. Pero vamos a ver ejemplos de Cristo. En Mateo 5, 44 al 47 nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, orad por los que os aborrecen. Si los propios enemigos tenemos que amarlos, bendecir y orar por ellos, ¿cómo se come eso? Con rechazar, con no hablar y con cortar toda relación. En absoluto. Aún hasta los enemigos hay que amarlos, hay que orar por ellos y por lo tanto tienes que relacionarte. ¿Cómo vas a convertir un enemigo si no hablas con él? Luego en Mateo, esta sí que quiero leerla para que lo veamos más claramente. En Mateo 7. Mateo 7 del 10 al 13. No, perdón, Mateo 7, sí, lo he puesto mal. Mateo 7 del 10 al 13.
Bueno, creo que la referencia la he puesto mal, me van a perdonar, pero de la escritura, no es Mateo 7, pero la escritura que yo tenía es aquella que dice: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos son los que necesitan el médico. Por lo tanto, Cristo se relacionaba con publicanos y pecadores. Cuando los fariseos le critican diciendo: este siempre se está juntando con pecadores y publicanos, dice: es que los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí que necesitan un médico. Y Él es el gran médico del pecado. Para luchar contra el pecado tenemos que acercarnos a Cristo, nuestro Salvador. Y Él siempre buscaba a los pecadores y a los perdidos para enseñarles el arrepentimiento y enseñarles que se alejaran del pecado. Por lo tanto, Él tenía que relacionarse. Si nosotros como seguidores suyos tenemos, si una persona peca y comete un pecado o se aleja de nuestra iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Negarle el saludo o ir a buscarlo con más vehemencia, con más fuerza y con más cariño, con más amor? Es justo lo que enseñaba Cristo. Lo contrario, si no es de Cristo, imagínense de quién es. Vamos a ver, hay un ejemplo, a ver si aquí lo he puesto bien, en Marcos 7, a ver si he acertado, porque se lo prepara uno y luego a veces no acierta. Marcos 7, desde el 9 al 13, hablando precisamente de que hay un mandamiento que es: honra a tu padre y a tu madre, que esto sería muy claro además. ¿Por qué vas a rechazar a tu padre o a tu madre porque se deja la religión, o porque se ha expulsado, o porque se ha excomulgado, o porque él libremente se vaya y se cambie? ¿Por qué lo vas a rechazar si el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre? Y aquí los judíos hacían lo mismo, pero con las herencias, con las ayudas. Y decía: también vosotros bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre ciertamente morirá. Pero vosotros decís: basta que un hombre diga a su padre o a su madre: es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis a estas. Pues esto sería semejante. O sea, la ley de Dios es: ama a tu prójimo, ves a buscar a la oveja perdida, ama hasta a tus enemigos. Los enfermos, los pecadores necesitan más a Cristo que nadie. Sin embargo, por la tradición, por la norma, por la interpretación bíblica equivocada, errónea, ¿qué haces? Invalidas la palabra de Dios. Entonces, todos estos grupos sectarios están invalidando la palabra de Dios por una mala interpretación para mantener un control mental sobre sus adeptos. Porque todos estos grupos, lógicamente, están muy investigados, muy cuestionados en muchísimos países por utilizar técnicas de control mental. Luego varios ejemplos más. Lucas 7, 36 al 50. Jesucristo entra a comer a casa de un fariseo y se acerca una mujer, empieza a llorar, empieza a bañar sus pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, hasta saca un frasco de perfume y le unge los pies con perfume. Y el fariseo que estaba allí dice: vaya, si fuera profeta sabría qué tipo de mujer es esta. Jesucristo habla con el fariseo y le enseña la parábola de los dos deudores, que ya la conocen ustedes, y le dice: el que poco es perdonado, poco ama. El que más ama, quizás el que más perdona. Por lo tanto, vemos aquí que Cristo enseña que los pecadores hay que cuidarlos y hay que mimarlos, no rechazarlos. Luego, por ejemplo, en Lucas 19, 1 al 10, tenemos a uno de mis héroes favoritos en las escrituras. Es este señorito, era un petizo, que dirían en Argentina, un hombre bajito, que se llamaba Zaqueo, que era publicano en Jericó, creo que era Jericó, y que quería ver a Cristo, y como era tan bajito no lo podía ver a causa de la multitud, y se subió en un árbol para verlo, y Jesucristo le dijo: baja, que hoy voy a posar en tu casa. Y cuando entró en su casa, el publicano le dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado lo vuelvo cuadruplicado. Y Cristo lo alabó y dijo: ya ha llegado la salvación a tu casa. Vemos como Cristo entraba con publicanos, con pecadores, y precisamente eso generaba que estas personas se pudieran arrepentir, pudieran cambiar sus vidas y pudieran mejorar.
Eso es lo que Cristo enseñó. Y, por ejemplo, hay un versículo muy interesante en esta historia, el último versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el Evangelio de Cristo. Si una persona se pierde por pecado, o por ignorancia, o por enfado, o por ofensa, o por cualquier otro tema, porque quiere, porque tiene el derecho, todos tenemos derecho a creer, no se puede imponer una fe, una creencia. Si se impone una fe, una creencia, hay coerción otra vez. Y eso no es de Dios. La ley de Dios es libertad. Escogeos hoy a quien sirváis, dijo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. El plan del enemigo es coaccionar y obligar a hacer las cosas, sí o sí. Pero el Señor dice que viene a buscar lo que se había perdido y a salvar. Ese es el Evangelio de Cristo. Y este es el versículo que deberíamos aplicar en estos casos. Pero hay más, es que hay muchísimos más. Por ejemplo, cuando Jesucristo va a Samaria, junto al pozo de Jacob, se encuentra con una mujer samaritana, todos conocen la historia, en Juan 4, le dice: dame de beber, y ella se extraña de que le hable, porque era samaritano, y dice: samaritano y judío no se hablan entre sí. Y bueno, empieza la conversación, él le dice, al final acaba diciéndole: ve y habla con tu marido. Y dice: no tengo marido. Y dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el con el que estás ahora no es tu marido. Con lo cual sabía Cristo que era una pecadora, que era una fornicaria en este caso. Sin embargo, habla con ella, aun siendo samaritana, aun siendo mujer, que a veces también las mujeres estaban muy discriminadas, y ya siendo pecadora. Pues Cristo habla con ella y es precisamente, por lo menos que se sepa, la primera persona a la que claramente le dice: yo soy el Mesías prometido. Por lo tanto, y esa mujer cambió y mucha gente en ese pueblo aceptó a Cristo y siguieron a Cristo. Por lo tanto, vemos que Cristo se relacionaba, hablaba y buscaba al pecador y buscaba a las personas como el médico busca a los enfermos para sanarlos. Y el ejemplo más claro, y con esto termino, está en Lucas 15. En todo el capítulo, precisamente, en Lucas 15, se le tacha de nuevo a Jesucristo de andar con el 1 y 2. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí estaban los criticones, los que eran unos falsos y unos hipócritas, siempre juzgando a los demás. Y precisamente le juzgan a él, le critican diciendo que se junta con publicanos y pecadores. Y entonces Jesucristo, para enseñarles lo que es realmente el Evangelio, les enseña tres parábolas. Primera, la de la oveja perdida, que todos la conocemos. Dice: ¿quién de vosotros, si teniendo 100 ovejas y se pierde una, no deja las otras en el redil y va por los montes buscándola? Y después de buscarla la halla, la pone sobre sus hombros, la lleva al redil y dice a sus amigos: gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Ese es el Evangelio puro de Cristo. Si una persona se pierde por cualquier circunstancia, en este caso la oveja perdida se pierde por despiste. Luego la siguiente metáfora, la siguiente parábola, que es que son 3 parábolas que están interconectadas. La primera, la de la oveja perdida, la oveja se pierde porque es una oveja y no piensa. Pues a veces nosotros como humanos tampoco pensamos y nos metemos en líos que nos hacen alejarnos del Evangelio. La segunda parábola es la de la moneda perdida. La moneda no tiene vida, la moneda la manejamos nosotros. Aquí la moneda se pierde por una negligencia nuestra, ¿no? Perdemos la moneda porque la hemos puesto en un sitio que no debía, porque no hemos estado atentos a donde debía estar, o porque le hemos cambiado de sitio y no nos acordamos. Y de nuevo barre, limpia toda la casa y cuando la encuentra se alegra, el dracma, la moneda perdida, y dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda. Y la tercera es precisamente la del hijo pródigo. Aquí el hijo pródigo voluntariamente peca y se larga de la presencia de su padre, todos conocemos, ¿no? Le pide la herencia a su padre, coge el dinero y se larga y se lo gasta en una vida disipada, en pecados, y cuando se le acaba el dinero y se queda sin trabajo y pasa hambre, vuelve a su padre con la intención de arrepentirse y de estar con él. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque está muy importante, porque dice: no, es que venía arrepentido. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? El padre, viéndolo de lejos, salió corriendo y se le echó a los brazos. Es decir, el padre estaba pendiente del camino, lo primero, porque lo ve de lejos. Si lo ve de lejos es porque estaba pendiente de que algún día su hijo volvería. Segundo, sale corriendo a su encuentro, no se para a que venga y me pida perdón, no.
sale corriendo a buscarlo y cuando llega él lo abraza, sin hablarle, sin preguntarle, sin cuestionarle. Y luego afortunadamente el hijo le pide perdón y se reintegra, hace una fiesta, un banquete, lo viste de lujo y le dije, mi hijo que se había perdido, lo he recuperado. Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Dónde está ahí el rechazo, la ley del hielo, el ostracismo, el shunning, evitar a las personas? ¿Dónde está no dirigir la palabra a tu propio hijo o a tu propio padre? Hay padres que no conocen a sus nietos porque sus hijos les han negado el saludo, han sido padres, tienen nietos y no los conocen a sus nietos y les tienen prohibido que los nietos conozcan a sus abuelos. ¿Dónde está el cristianismo ahí? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está en la Biblia esa enseñanza? Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante que tenemos que considerar. El Evangelio, como le he demostrado, es de amor, de juntarse, de buscar al enfermo, de reunirse, de buscar la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, de perdonar, de amar a los enemigos, de estar pendiente de aquellos que se están yendo. Y no querer aparentar la santurronería de que nosotros somos especiales y no toleramos a ningún inicuo. Y el que es inicuo fuera y se acabó. No, ese no es el Evangelio de Cristo. Porque Dios es amor. Y el amor lo puede todo. Dios no obliga ni coacciona. Dios es un Padre amoroso que nos perdona nuestras faltas 1 y 1000 veces. Porque él dijo, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contestó Jesús? No te digo 7, sino 70 veces 7. Si Él nos enseña eso a nosotros, ¿qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer nuestro Padre? ¿Perdonarnos 70 veces 7 o 70 millones de veces 70.000 veces 7? Por lo tanto, Él siempre nos va a buscar y nos va a cuidar y nunca nos va a dar la espalda. De hecho, en el Antiguo Testamento siempre decía el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y soy grande en misericordia, grande en amor. El Señor no practica el ostracismo. Aquel que practica el ostracismo está yendo en contra de la ley de Dios. Sé que hay muchas personas que queriendo ser fieles a su religión hacen caso a lo que les enseñan, pero esto no es una práctica de Dios. Si usted está en un grupo de este tipo, reconsidérelo bien, piénselo bien, estudie las escrituras que le he dicho, repáselas y verá cómo esto no es de Dios. Abre los ojos, date cuenta de dónde estás, y no vivas esta ley porque esa ley no es de Dios, es todo lo contrario, es justo al contrario. Y aunque tú quieras ser obediente a tus líderes porque crees que son guiados por Dios, si te estoy enseñando y estás viendo de que esto no lo enseña la Biblia y que no es la ley de Dios, abre los ojos y rechaza esta práctica porque no es cristiana ni es de Dios. Esta práctica es del enemigo, es antibíblica, cruel, que provoca muchísimo dolor y hasta suicidios ha provocado. Gente que ha sido rechazada, aparte de sufrir mucho y pasar mucho y dolerle mucho, muchos han acabado hasta suicidándose, que es terrible. Por lo tanto, no caigas en eso y no seas cómplice, porque dice, bueno, yo hago solamente lo que me dicen, pero si haces lo que te dicen sabiendo que está mal, eres cómplice. Y hay una escritura, con esta quiero acabar, que está en Lucas 17, del 1 al 4, a ver si lo he puesto bien. Jesús le dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y se lanzase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ese es el Evangelio de Cristo. Y el que no hace eso, más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se lanza al mar. Porque esto es lo que el Señor nos está diciendo así de claro. No seamos cómplices de una práctica cruel, inhumana y antibíblica. Amemos a los pecadores, a todos, hasta nuestros enemigos, porque todos somos pecadores. Y todos necesitamos el amor de Dios, el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga siempre. Se lo digo en el nombre de Jesucristo.